La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Gran esperanza y gran consuelo encuentran todos aquellos que conocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al versículo 26. Y también el verso 36 al verso 44 nos habla de dos poderosos sembradores. Cuando digo dos poderosos, el primero es auténtico y poderosísimo, mientras que el otro tiene poder, pero para hacer la maldad. Jesús tiene todo el poder para transformar vidas, y la vida que él ofrece es la vida abundante, mientras que la vida que el otro ofrece es una vida de perdición, una vida de destrucción. Pero Jesús es diferente. Jesús ciertamente está hablando específicamente del trigo, que son los justos. Los justos son aquellos que han creído en Jesucristo y han comenzado a practicar la vida justa, tal como Dios lo enseña en las Santas Escrituras. Ahora, todos estos que el Señor llama trigo, ciertamente los ha sacado de la lodazera más terrible del pecado. Pero reconocieron estos individuos que Jesús es el gran Señor, el gran Salvador, y optaron ciertamente por amarle y servirle. Ya no son lo que fueron, ahora son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron de ellos y aquí todas han venido a ser nuevas. Ahora bien, a esto es lo que el Señor dice que es el trigo. Lo veremos en algunos pasajes más adelante de que acabo de citarle. Estas personas que son llamados trigo, lo vemos a la luz de la gloriosa verdad. Eran personas que estaban obstinadas, angustiadas, heridas, desesperadas. No hallaban sabor a la vida, se encontraban descarriados, perdidos. Pero una vez que escucharon la palabra de Dios, las cosas cambiaron. Entendieron que Jesús es la persona que necesitaban para su propia vida. Ahora vemos a Jesús en Isaías 32, verso 2, que Él se presenta como el varón que es escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, y al mismo tiempo como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Los hombres que han venido a refugiarse y las mujeres en Cristo Jesús, ciertamente han encontrado en Jesús el refugio para esconderse de toda la turbulencia que Satanás avienta al alma, al espíritu y al cuerpo. Han venido totalmente a esconderse en Cristo Jesús y han venido a participar de ese arroyo de agua cristalina, agua de vida, agua que purifica. Cristo se presenta como esa fuente que sacia al alma sedienta. Se presenta como la sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Hay descanso. Entonces, vemos a Jesús ciertamente presentando una parábola en Mateo capítulo 13, en el verso 24. Dice que refiriéndoles otra parábola diciendo: el reino
de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Solo vino a sembrar la maldad y se fue. Él es un cobarde, ese sembrador. Se va y no tiene cuidado. Ahora, cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña con la hierba. Satanás ha sembrado la cizaña. Y el Señor lo explica con detalles más adelante. Dice la Biblia que vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? ¿Cómo es que apareció este problema entre el trigo, Señor? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en una casa. Al entrar en esa casa se acercaron a él sus discípulos y le dijeron: explícanos acerca de la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios. El campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo, es decir, hijos del diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios dice en esta palabra. Ahora, Jesús como rey tiene súbditos generosos, siervos que en verdad aman a Dios sobre todas las cosas, siervos que aman la verdad y aman también al prójimo, procuran ayudarlo en todo aquello que sea posible ayudar. El trigo sembrado por Jesús son de gran bendición en medio de la sociedad. Jesús dijo que los justos son las personas, es decir, el trigo son las personas justas. Los justos son la semilla preciosa llamada trigo. Ahora bien, a través de Isaías encontramos: pero el generoso pensará generosidades y por su generosidad será exaltado. Ahí vemos al trigo ciertamente con una actitud divina, preciosa y gloriosa. Piensa en el bienestar de los demás. Mientras que el avariento, que viene a ser semilla sembrada de Satanás, se ocupa de robar, se ocupa de estafar, se ocupa de matar y de destruir, se ocupa de dejar vacías las manos de aquellos que han sudado la cota gorda trabajando para obtener lo que tienen, mientras que el avariento no le importa. Lo veremos un poco más adelante. Pero aquellos que Dios llama ciertamente trigo, es personas que están pensando en el bienestar del prójimo, no están pensando egoístamente, sino que tienen un corazón generoso, tienen manos que no son pegajosas, sino sueltas para dar. Por eso declara Dios a través del capítulo 32 de Isaías, verso 8, pero el generoso pensará en generosidades y por sus generosidades será exaltado. El sagrado escritor
del libro de los Hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Ese es el trigo que no tiene costumbre perversa. De veras que se ocupa del bienestar de los demás. Mas el sagrado escritor a los hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, dijo, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Dios está dispuesto a cuidar del trigo, a bendecirlo y que éste sea de mucha bendición en su reino. Eso lo vemos a la luz de las Santas Escrituras. Y yendo siempre a Hebreos en el capítulo 13, en el verso 3, el que es trigo se acuerda de los presos, acordado de los presos como que si estuviera preso juntamente con ellos, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo de los maltratados. El justo piensa en el bienestar de aquellos que están heridos, de aquellos que están golpeados, aún de aquellos golpeados por el pecado, los que están hundidos en las drogas, en el alcoholismo, en la pornografía, en la hechicería, en la prostitución y en cuanta situación adversa, aquellos que están hundidos en toda clase de pecado. Por eso predicamos, por eso enseñamos, porque pensamos en ustedes, los que están descarriados y apartados de Dios. Estamos pensando en ustedes para que no perezcan. Por eso nos preocupamos de llevarles el mensaje. Algunos estamos enseñando, mientras otros dando sus finanzas para que podamos estar al aire llevando esta palabra que transforma, que vivifica al perdido pecador. Pero el apóstol escribe diciéndonos, acuérdense de los presos, como que si estuvierais presos juntamente con ellos. El avariento no piensa en esto. No piensa en los maltratados, piensa en maltratar, pero nunca en los maltratados. Mientras que el justo es diferente. Está pensando en los maltratados como que si fueran ellos mismos los maltratados. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estamos creyendo en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Además, el que es el trigo se acuerda de sus pastores que les han hablado la palabra de Dios. Consideran además cuál haya sido el resultado de su conducta, la imitan y no solamente la imitan, sino que también suplen a las necesidades de esa gente que predica la palabra de Dios. Otros, los avarientos, solo quieren recibir. Pastor, venga a orar por mí. Pastor, por favor, vaya a orar por aquel. Pastor, vaya por este otro. Es cierto que los ministros somos puestos para eso, pero ese pastor, para movilizarse para allá y para acá, necesita que se le ayude por lo menos con el gas para que pueda hacer su trabajo. Pero muchos, la avaricia es que todo lo quieren como el asadón para adentro, pero nunca se acuerdan de sus pastores. Se han convertido en creyentes avarientos, en personas que no suplen la necesidad. En el libro de Gálatas capítulo 6, verso 6, dice las Escrituras, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No solamente reciba el alimento espiritual, comparta de lo que tiene ahí en casa, de su alimento a ese hombre que está día y noche trabajando por el bienestar de su alma. Jesús declara en el libro también de Mateo capítulo 25, verso 31, y él da una palabra profética hablando del trigo y hablando de la cizaña. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué va a hacer ahí sentado en su trono de gloria? Dice el mismo Señor que serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, así como lo hace el pastor de apartar las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, pero los cabritos a la izquierda. ¿A quienes le llama cabritos el Señor? A todos aquellos que andan en toda clase de pecado y no quieren arrepentirse y que andan haciendo mal tras mal por todas partes. Mas el Señor los va a reunir a buenos y a malos, porque así dice la Biblia: serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como lo hace el pastor de apartar las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Y entonces, una vez que estén todas estas naciones reunidas, buenas y malas, entonces el Rey Jesús dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Le está hablando al que es a su pueblo llamado trigo. Le dice claramente que son sus ovejas. No solamente tienen el título de trigo, sino que también tienen otro título que es ovejas. En Mateo capítulo 5, verso 13 le llama con otro título: vosotros sois la sal de la tierra. En el verso 14 de Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. La Biblia nos habla también en Malaquías 3:17, vosotros sois mi especial tesoro. En el libro también de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Y además en el libro de Primero de Pedro capítulo 2 nos dice que somos piedras vivas puestas en el edificio espiritual. También nos llama sus ovejas. Ahora bien, sus ovejas son colocadas a la derecha, pero aquellos cabritos, los que patean, los que ultrajan, los que maldicen y hacen daño, son puestos a la izquierda. Pero a los de la derecha, que son las ovejas del Señor, les hace una invitación preciosa y gloriosa: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogisteis. Dando a entender nuestro gran Señor y Salvador eterno que el trigo no es egoísta, no es avariento, no es un robador, sino uno que ayuda, uno que imparte, uno que da. No es uno que pide, sino el que está dando. Porque el Señor dice claramente: porque tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, me recogisteis. Eso da a entender que el trigo no tiene avaricia, no es avariento, no es borracho, no es drogadicto, no es un ladrón, no es un asesino, no es un depravado, no es un destructor. Al contrario, es uno que resuelve problemas. Porque el Señor dice: estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y venisteis a mí. Estuve en la cárcel, venisteis a verme para orar por mí. Estuve desnudo, me cubristeis, enfermo, estuve también en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos, lo que es el trigo, responderá diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos? ¿Cuándo es que te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo? Ciertamente el Señor contestará diciendo:
Entonces, porque te vimos forastero y te recogimos. Mas el Señor le dirá, en cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Señalando a todas aquellas personas huérfanas con necesidades terribles, los que estaban en la cárcel, los que estaban aguantando hambre, los que estaban aguantando frío, los que estaban encarcelados, los que estaban enfermos en los hospitales o en sus casas. Entonces, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por eso les estoy dando la bienvenida a todos ustedes, para que gocen del reino de mi Padre Celestial, para que entren a gozarse. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que en verdad no atendieron jamás al necesitado? La Biblia dice claramente que también les dirá a los de la izquierda, es decir, a los avarientos, a los egoístas que estarán a la izquierda, que serán sentenciados al castigo eterno. Entonces dirá también a los de la izquierda estas palabras, según Mateo 25:41. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Satanás los engañó con sus demonios, convirtiéndose en personas avarientos, borrachos, drogadictos, prostitutos, prostitutas, pornografía por todos lados. Los engañó el enemigo, los arrastró, se volvieron avarientos, no quisieron ayudar al prójimo, procuraron dañarlo, pero nunca ayudarlo. Entonces dirá también a esos avarientos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Y les agrega diciendo, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo, no me cubristeis, estuve enfermo, no me visitasteis, estuve en la cárcel, tampoco venisteis a mí. Entonces, también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo es que te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y el Señor declara, irán estos al castigo eterno, es decir, todos aquellos que por avarientos no se ocuparon del bienestar del necesitado. Entonces los justos van para la vida eterna, lo que él llama trigo. Irán estos al castigo eterno, los injustos, y los justos a la vida eterna. Irán estos al castigo eterno, dice el Señor, hablando de los impíos, de los avarientos, de los egoístas, que aunque tuvieron dineros por montones, no quisieron ayudar al pobre. Como el caso que nos habla la Santa Escritura de un rico avariento en Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante, que ahí estaba un hombre mendigo deseando que le diesen las migajas que caían de la mesa, ni eso le daban. Mejor los perros venían a lamer la piel llagosa que tenía aquel pobre hombre, pero aquel multimillonario no se ocupaba de bendecir a ese pobre mendigo. Un día partió de esta tierra el mendigo, fue llevado su alma al seno de Abraham por los ángeles. Él estaba en la presencia de Abraham gozando de una plenitud de paz y gozo y alegría, mientras que aquel que fue millonario estaba atormentado en fuego y en azufre y en gusano. Él decía al padre Abraham,
Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y venga a refrescar mi lengua, la lengua que ocupaba para maldecir, para ultrajar y para sentenciar a muerte a tanta gente. Ahora esa lengua estaba chicharrándose y le dolía tanto que deseaba por lo menos una gota que cayese en aquella lengua inflamada por el fuego. Amigo, solamente humillándote delante de Dios encontrarás paz, encontrarás cambio, encontrarás la solución del pecado. El pecado será totalmente desarmado, destruido. Tan pronto vengas a Jesucristo, no importa el pecado que hayas cometido. Jesús dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine por el vil pecador, no vine por los justos, vine por los pecadores. El Señor dice: yo no vine por los que están sanos, vine por los enfermos. Si tú te encuentras en esa condición, es que Jesús te anda buscando, aunque el diablo te ha enredado, te ha engañado, pero sal de ahí, de las garras del diablo, viniendo a Jesucristo. Los brazos de Jesús están abiertos para recibirte, para perdonarte, limpiarte, restaurarte y colocar tu nombre en el libro de la vida. Busca al Señor. Quiero orar por ti. Ama al Señor sobre todas las cosas. Padre, todas esas familias tocadas por tu palabra, oh Dios mío, pido clemencia, compasión, pido, Señor, misericordia. Aunque han vivido como yo vivía, perdido, Dios, y tuviste misericordia de mí, ten misericordia de ellos. Sálvalos para la gloria tuya, Señor. No permitas que el diablo los arrastre al infierno. Señor, sálvalos para la gloria tuya. Coloca corazón nuevo y espíritu nuevo dentro de ellos. Coloca tu palabra, Señor, en su corazón y en su mente, y guárdalos como la niña de tus ojos. Pido por los enfermos, los que están abatidos, desesperados. Ahora envío palabra de salud para ellos en el nombre de Jesús. Sean libres esos cuerpos de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda epidemia, de toda infección. Ahora en el nombre de Jesús declaro sano para la honra santa de Dios. Esas vidas que han estado atormentados sean totalmente liberadas en el nombre de Jesús, y las declaro así, liberadas para la gloria de Dios. Muchas gracias, Dios Santo, en el nombre de Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.